Hola, ¿qué tal? Te saluda Luis Alberto Padrón, tu contador y amigo. El día de hoy vamos a estar hablando, si bien hay diversos tópicos en materia fiscal, algunos más relevantes que otros. El día de hoy seleccionamos el tema del análisis del conflicto en retención del 6% en materia de IVA, porque es un tema que es urgente y es importante toda vez que inicia esta mecánica de retención en el caso de los servicios y hay demasiada desinformación y hay demasiados contribuyentes que están interpretando este dispositivo jurídico desde distintas ópticas. Y el día de hoy, bueno, pues el reto va a ser aclarar y desvirtuar algunos mitos y realidades sobre el alcance a la retención del 6% de este impuesto al valor agregado. Y para esto va a ser necesario, bueno, pues acudir al Código Fiscal de la Federación, acudir a algunas tesis, algunas jurisprudencias y acudir a materia de ISR y a materia de IVA e incluso a lo que está pronunciándose, por ejemplo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. En materia de Código Fiscal de la Federación, jóvenes, hay que recordar que en todo dispositivo fiscal que establezca cargas, es decir, lo que se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, bueno, pues deberá tener una aplicación estricta. Y en el caso de la retención del IVA estamos en este supuesto y refiere al Código Fiscal de la Federación que en el caso de otros dispositivos fiscales, bueno, pues se interpretarán utilizando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de interpretación, bueno, pues de manera supletoria acudirán a otros dispositivos del derecho federal. Lo que respecta a ISR, lo que está poniendo nervioso a la mayoría de las empresas para este año 2020 es que en materia de ISR, el pagador o el que está contratando el servicio, pues viene esta restricción en materia de ISR, que si no efectuaste la retención del IVA correspondiente, la erogación o la deducción será no deducible. Entonces, imagínate, para la persona que está contratando, dice, no hombre, pues ante una falta de interpretación estricta, yo voy a asumir que cualquier servicio le voy a retener el 6%, porque ante la duda, bueno, pues voy a hacer lo que esté más a beneficio de la empresa y es lo que está causando ahorita el descontrol. Otro de los temas que tenemos es propiamente qué nos refiere el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA. Nos refiere, y esto fue reforma del pasado 9 de diciembre de 2019, nos dice que estarán obligados a efectuar la retención aquellas personas morales o personas físicas con actividad empresarial contraten o reciban servicios en los cuales se ponga a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contribuyente o del contratante. Fuera de estas, estén o no bajo su dirección o supervisión, independientemente de la denominación que le dé origen a la obligación contractual. En estos supuestos se aplicará la retención del 6%. Entonces vamos a descomponer qué es lo que, bueno, pues el legislador intentó decir con esta retención del 6% del IVA. Primeramente se involucra o apunta a que el retenedor deberá de ser la persona moral o la persona física con actividad empresarial. Y en segundo supuesto es que reciba un servicio. Es decir, dejamos fuera al uso goce temporal y dejamos fuera a la adquisición de productos tangibles. El tercer supuesto es que se ponga a disposición del contratante personal que desempeñe sus funciones, ya dijimos, dentro de las instalaciones del contratante o fuera de estos. Y la obligación o el supuesto, el penalty, es retener la tasa del 6% respectivo. Ahora bien, acudamos entonces a la exposición de motivos que el legislador, bueno, pues desarrolló para una vez que antes de que naciera esta reforma a la ley del IVA. Y dentro de la exposición de motivos se refiere que la retención del IVA, y fíjate, luego por ahí aclara, en subcontratación temporal,
estarán obligados a efectuar la retención respectiva. Y refería el legislador que el objetivo de este esquema pues, era reducir la evasión fiscal en los sectores de difícil fiscalización y que el sujeto obligado, bueno, pues se cambiaba y recaería entre el que estaba contratando el servicio. ¿Y esto por qué? Porque quisieron replicar el tema, por ejemplo, en el caso de honorarios. Cuando una persona moral le paga a una persona física honorarios, bueno, pues el pagador, la persona moral, retiene el IVA correspondiente. En el caso de un arrendamiento, también la persona moral retiene el IVA correspondiente. En el caso de fletes, también hay una retención. En el caso de chatarra, también hay una retención en materia de IVA. Y en el caso de los intereses pagados a personas físicas, también hay una retención de IVA. Entonces, reflexionando, la autoridad dice, oye, si bien yo no puedo controlar a las personas físicas, entonces voy a acudir a las personas morales a que ejecuten la retención. Pero aquí lo complica la autoridad. En el caso de los servicios dice personas físicas y personas morales con actividad empresarial. También dentro de la exposición de motivos refiere el legislador que, bueno, pues es práctica común que algunas empresas contraten de otras personal bajo la modalidad de subcontratación laboral, entre paréntesis, refiere el legislador, el outsourcing. Es decir, que este dispositivo jurídico de retener el IVA apuntaba exclusivamente al régimen de outsourcing o suministro de personal. Y bueno, pues refería esta también exposición de motivos que se ha observado, es de todos conocido, que pues estas prestadoras de outsourcing o de personal, bueno, pues cobraban el IVA y al final del día no lo enteraban a las autoridades con el perjuicio económico correspondiente y por lo tanto, bueno, pues se crea esta norma. Pero estimado radioescucha, ahorita, bueno, lo que la autoridad lo intentó acotar era al régimen de suministro de personal o outsourcing, pero como quedó la redacción, bueno, pues algunos lo están interpretando que es de manera general para todos los contribuyentes y también lo que desapareció fue la obligación de timbrar en el recibo de nóminas quién era la empresa pagadora y quién era el contribuyente beneficiario de los servicios. También desaparece la obligación del contratante de recabar toda la materialidad, es decir, el contrato respectivo, el verificar que el contribuyente estuviese cumplido, que estuviese como localizado. Y la autoridad elimina todos estos requisitos de materialidad y prácticamente se va a enfocar al tema de recaudación, que yo diría de manera temporal no los exige en este apartado correspondiente, pero de manera general, bueno, pues la autoridad, si llegase a publicar en la lista negra al prestador de servicios, bueno, pues el contratante o pagador tendría que desvirtuar, ya sea outsourcing o no, la materialidad correspondiente para decir, bueno, pues si este cuate, este contribuyente está expidiendo comprobantes falsos, bueno, mi transacción fue real. Y ahorita recordarán al inicio del programa hablábamos de que cuando se hable de sujeto, base, tasa o tarifa deberá ser una interpretación estricta, pero bueno, pues esto queda rebasado porque ya hay algunas tesis al respecto de que la Suprema Corte en el caso de como el que nos refiere en donde la aplicación estricta no quede claro, no impedirá a los contribuyentes que se haga una interpretación acudiendo a la verdadera intención del creador de la norma, ¿verdad? Entonces, bajo este orden de ideas, ante la duda, ¿a qué debemos de recurrir? También hay algunas jurisprudencias que nos refieren exclusivamente en el caso de contratar o subcontratación laboral que se deberá de ocurrir a la Ley Federal del Trabajo, propiamente el artículo 15A, porque si bien hay que recordar que el Servicio de Administración Tributaria no es una autoridad para decir si hay o no una relación laboral, en donde se regula es en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por ahí está la interpretación. ¿Y qué nos refiere la Ley Federal del Trabajo? Esta nos dice que en el caso de subcontratación personal se dará cuando se presta un servicio con trabajadores
bajo su dependencia a favor de un contratante. ¿Y cuáles son los requisitos? No podrá abarcar la totalidad de las actividades, deberá tener un carácter especializado, es decir, el contratante no podrá solicitar personal que él ya tiene, como por ejemplo en el caso de operario. El carácter especializado está, por ejemplo, en el caso de seguridad. En una compañía de seguridad yo la podría contratar, o yo puedo contratar un servicio de limpieza, un servicio de comedor, un servicio contable, un servicio de arquitectura, un servicio de etcétera. Es decir, que no forma parte del objeto social de la empresa que lo está contratando. No podrá comprender tareas iguales o similares, que es lo que estamos ahorita refiriendo. En caso de no cumplirse con estas condiciones, pues el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de cuotas de seguridad social y también para efectos de retención de ISR por salarios omitidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Tenemos nada más esta disposición, pero no hay un pronunciamiento por parte de la Secretaría de Hacienda respecto de qué debemos de interpretar con este dispositivo jurídico. El que ya ha hecho lo propio es la Prodecon, y por allí ya hizo una publicación donde refiere, palabras más, palabras menos, que se estima que la retención solo aplica para aquellos servicios que deriven de una subcontratación laboral. Incluso pone un ejemplo. Si eres persona física con actividad empresarial, dice la Prodecon, que recibe los servicios de seguridad privada de una sociedad mercantil y dicha empresa pone a tu disposición personal para resguardar tus instalaciones, a partir del 2020 tendrás que efectuarle la retención respectiva. Entonces, aquí, fíjate, dos casos que resaltar. La Prodecon habla del caso de seguridad privada como un ejemplo bastante gráfico, donde hay suministro de personal. Si bien no está bajo la dirección o supervisión del contratante, bueno, pues ya se suministró, esté o no en las instalaciones del contratante. Ese es un caso donde deberá retenerse el impuesto correspondiente. También la Prodecon, ante una ausencia de respuesta por parte de las autoridades hacendarias, liberó el pasado 9 de enero bueno, pues un escrito dirigido a la Administración Central de Normatividad en Impuestos Internos, en donde le refiere que ante la incertidumbre por parte de los diversos contribuyentes con relación a si deberán de activar la retención del IVA en el caso de los servicios, porque la redacción es muy genérica, y que pues la problemática radica en saber cuáles son los servicios en los que sí activar la retención o no. Por lo tanto, se le requiere a las autoridades hacendarias para que en un término de 10 días hábiles, bueno, pues manifiesten cuál es la interpretación que el SAT tiene en materia de retención de este impuesto. Hay que estar a la espera. Charlas que hemos tenido de sobremesa, hay algunos que refieren, quien se tiene que pronunciar no es propiamente el SAT, sino es la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que al parecer es la que debiese de tener el pronunciamiento respectivo de cuáles son los alcances de esta retención del impuesto al valor agregado. Y si esto no pareciera simple, tenemos otros casos, porque hay que recordar que a lo mejor el servicio se prestó en el 2019, pero la cobranza de dicho servicio se da en el año 2020. Y para esto el fisco le otorgó un plazo de transición en el cual refieren a través de resolución miscelánea fiscal que todos los servicios facturados al 31 de diciembre de 2019 y que sean cobrados dentro de los primeros 10 días naturales del año 2020, no procederá la retención del IVA respectivo. Pero a través de las publicaciones de preguntas y respuestas por parte del SAT, el SAT emite una pregunta y dice, un caso recurrente: presté los servicios antes del 1 de enero del 2020 y dicho servicio se cobrará a partir del 11 de enero del 2020. ¿Cómo debo de reflejar la retención? Y dice la autoridad, bueno, establece una mecánica. Aquí el punto a resaltar, señores, es
¿cuál es la fecha que debemos de considerar extensiva para no retener el 6% del IVA? Si la resolución miscelánea establece una facilidad, dice que dentro de los 10 días naturales inmediatos posteriores a la entrada en vigor. Si consideramos que la entrada en vigor fue el 1 de enero del 2020, más 10 días tendríamos 11 días. Es decir, los primeros 11 días del mes de enero estarías exento de la retención del impuesto al valor agregado. Es decir, sería a partir del día 12 donde se activa la retención de este impuesto sobre ventas o prestación de servicios del año anterior. Pero la confusión propiamente se da porque en su apartado de preguntas y respuestas la autoridad dice que la retención se activa a partir del día 11 y la interpretación de su servidor, Alberto Padrón, es que debiese ser a partir del día 12 de enero. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque un día más, un día menos, hay que documentarlo, interpretarlo, porque muchos pudieran estar activando en exceso o no, ¿verdad? Entonces la conclusión es que la retención debiese de ser a partir del día 12 de enero del 2020. Que estás con tu servidor, el contador público y abogado, Luis Alberto Padrón. Estamos abordando el tema del conflicto en la redacción de la nueva obligación de retener el 6% en materia de IVA. Y continuando con ese tema de las preguntas del SAT, dicen, bueno, ¿cómo debemos de proceder en donde se efectuó la retención, el servicio en el 2019 y la cobranza a partir del 15 de enero del 2020 para ya no entrar en conflictos? Bueno, pues, ¿qué es lo que deberás de hacer? Deberás conservar el CFDI emitido en el 2019, porque aguas, hay algunas grandes empresas que han emitido algunos escritos y están solicitando que cancelen la factura respectiva y luego que emitas otra con fecha del 2020. Pero la autoridad, a través de sus preguntas y respuestas, te dice, hey, la mecánica, ¿por qué? Porque también estarías ante una inconsistencia, porque el servicio se prestó en el 2019. Allá tiene que quedar reconocido y cobijado con su XML correspondiente. Entonces, dejas la factura, suponiendo que era por 116 pesos, ¿verdad? 100 del servicio, 16 de IVA, y lo que tú vas a cobrar ahora va a ser también de manera adicional, deberás de activar la tasa del 6%. Entonces, se deja activo el XML correspondiente, se pagan solamente 110 pesos y por los 6 pesos adicionales, el que está emitiendo el contratista deberá emitir un complemento respectivo por la retención del 6%. Y allí se cierra el tema. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque pues el contratante, como decíamos ahorita, grandes empresas, prestadoras que solicitan servicios, están interpretando que o girando instrucciones a través de comunicados donde diciendo, hey, eres prestador de servicios para mi empresa, por lo tanto, te debes de activar la retención del 6%. Y te pido, por favor, que canceles toda factura que esté pendiente de pago al cierre del año y emitas una nueva con fecha del 2020. Yo creo, en mi opinión, que esto es un exceso porque ya dijimos, la autoridad te establece el mecanismo correcto. La factura se queda activa y se debe de emitir un complemento, si así ocurrió, por la retención correspondiente. Y bueno, pues en aras de ir concluyendo en este tema de la retención del IVA, yo sí nada más quisiera, señores, que reflexionemos. Esta retención apuntaba invariablemente al suministro de personal o outsourcing. Entonces, si caemos en las redes de que le estamos prestando servicios a grandes empresas, imagínate que tú consientes en retener la tasa del IVA del 6%, bueno, pues indirectamente, por ejemplo, el Seguro Social o el gobierno del Estado a través del impuesto sobre nóminas podrán interpretar que lo que tú estás haciendo es un suministro de personal, ¿verdad? Porque de a mí te vas a acordar, no tarda la Secretaría de Hacienda en
dar el pronunciamiento correspondiente o el mismo SAT a través de alguna regla, aclarando que la norma apuntaba exclusivamente a el suministro de personal. Y ahí te encargo a aquellos contribuyentes que cedieron o consintieron por las circulares que enviaron las grandes empresas. ¿Por qué? Porque ante una misma prestación de servicios estarían variando la mecánica, es decir, oye, bueno, del día 1 al día 25 de enero, que fue cuando se pronunció el SAT al respecto, pues activaste una retención porque te coaccionó la empresa contratante. Y luego, ¿cómo le vas a dar reversa a ese tema? Entonces, vas a tener un problema. Hay que revisar esto. Y otra de las conclusiones es que hay también diversos contadores o especialistas, abogados, que están refiriendo que este dispositivo jurídico involucra exclusivamente a personas morales del régimen general de ley, es decir, excluyendo a sociedades civiles, asociaciones civiles. En la interpretación de su servidor, el dispositivo jurídico nunca hace esa acotación. La acotación la tiene en el caso de las personas físicas, donde refiere que exclusivamente el pagador, persona física con actividad empresarial, se le activará la obligación de retener el IVA correspondiente. Bajo este orden de ideas, eh, todas las personas morales, independientemente si son sociedades civiles, asociaciones civiles, donatarias y demás, ante la contratación, por ejemplo, de un guardia de seguridad, deberá de retener el impuesto correspondiente. Y resulta bastante lógico porque el hecho o el servicio ya está ocurriendo. Nada más que quien lo está contratando es cualquier persona moral, independientemente de si es lucrativa o no, y también de manera adicional todas las personas físicas con actividad empresarial. ¿Cuáles son las que quedan excluidas? Prácticamente las personas físicas por régimen de honorarios y personas físicas por régimen de arrendamiento. En mi interpretación quedarían incluidas también las personas físicas con la obligación de retener el régimen de incorporación fiscal, puesto que son personas físicas con actividad empresarial. Entonces, esto crea un conflicto, por ejemplo, en el caso de sociedades civiles que no tienen trabajadores porque les están pagando como asociados a través de un régimen de asimilados a salarios. Imagínate donde conscientes porque el contratante te está pidiendo que le retengas el IVA correspondiente, allí pareciera que hay un suministro de personal, ¿verdad? Porque a lo mejor te solicitaron personal para hacer un levantamiento de inventarios y dices, oye, van 20 personas a tu empresa, te los pongo a tu supervisión y dirección para que hagan el levantamiento correspondiente. Entonces, sociedad civil que no tiene trabajadores, su factura activaría una retención de un IVA correspondiente. Y es aquí donde se pudiera dar el conflicto respectivo. Y bien, bueno, pues si quieres una copia de la información que compilamos para el día de hoy, con mucho gusto te la podremos hacer llegar. Mándame un correo a cpluis@padronvillalobos.com. Repito, cpluis@padronvillalobos.com y con mucho gusto te haremos llegar la información respectiva. Y ya como corolario final, bueno, pues hay un comunicado por parte de la Secretaría de Hacienda en donde, pues bueno, de manera desafortunada se recoge que la unidad de inteligencia financiera, bueno, pues reconoce una subcontratación ilegal. En el caso de que hay empresas fachadas, empresas que simulan operaciones y el denominado outsourcing ilegal. Y dentro de las conferencias de prensa matutinas por parte de nuestro presidente, bueno, se ha informado por parte y confirmado por parte de la Secretaría de Hacienda que en el caso de la subcontratación se le estará aplicando todas las normas de la delincuencia organizada a aquellos grupos de 3 personas o más que se dediquen de manera permanente y reiterada a defraudar el fisco. Entonces, que todas aquellas empresas que se dediquen a la subcontratación de personal, bueno, pues serán perseguidos como delincuencia organizada. Y hay que recordar que conforme a la reforma penal fiscal aprobada en el pasado mes de octubre de 2019, bueno, pues alcanzan una prisión de 14 a 20
años, señores. Entonces, esto hay que estarlo revisando. Hay también algunas interpretaciones donde los diversos contribuyentes solicitaron al SAT que se pronunciara respecto de estas dudas y el SAT respondió de manera masiva diciendo que solamente se deberá aplicar la retención en los casos en que se coloque personal a favor de su cliente, situación comúnmente denominada outsourcing. Si usted, es decir, el contratante, no se ubica en dicho supuesto, no es procedente efectuar la retención previamente mencionada. Entonces, tenemos ahí algunos comentarios de terceros que dicen, hey, no retengas el impuesto correspondiente. Tenemos algunas empresas que dicen, hey, ante cualquier servicio donde esté involucrado recurso humano, deberás de activar el impuesto correspondiente. También hay un pronunciamiento por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos donde pues reconoce la ausencia de respuestas por parte de la autoridad y que se valore los contratos, porque ese es un tema demasiado importante. ¿Qué dice tu contrato de prestación de servicios? Porque a lo mejor en el mismo sí dice, hey, voy a poner a tu disposición personal y va a acudir a tus instalaciones los primeros días del mes o durante ciertas horas y tu factura respectiva pues dice alguna asesoría o alguna prestación de algún servicio. Entonces ahí hay contradicción en la información. Esto tiene que estar perfectamente armonizado porque forma parte de la materialidad. Con esto tú pudieras argumentar ante la autoridad que no te colocas en el supuesto de suministro de personal porque tu contrato refiere y tus bitácoras y demás que no hay suministro de personal correspondiente. Y bueno, pues prácticamente ya se nos está acabando el programa. Esperamos haber sido bastante claros. Es un tema bastante técnico que, insistimos, al día de hoy la Secretaría de Hacienda no ha tenido un pronunciamiento. La Prodecon ya hizo lo propio. Y bueno, pues si tú eres una empresa micro, pequeña, que está suministrando servicios, bueno, pues reflexiones sobre si es correcto o no la retención del IVA, porque esto te impactaría financieramente en tu empresa. No es lo mismo cobrar 116 pesos que cobrar 110. Y bueno, pues te reiteramos, si ocupabas parte de este material, por ahí nos lo puedes solicitar. Esto fue todo por el día de hoy. Tu servidor Luis Alberto Padrón y nos vemos la próxima semana. Saludos.